ahora vamos a caracterizar al circuito, dice, ahora vamos a caracterizar al circuito desde el punto de vista externo, es decir, con respecto a su relación con elementos ajenos al propio circuito. Es decir, nosotros no nos vamos a detener en qué hay adentro, que es, en definitiva, el concepto que nosotros estamos analizando cuando analizamos la función de transferencia. Nosotros la función de transferencia la pensamos, es decir, la obtenemos a partir de una caja negra. Después nosotros sintetizamos y ahí encontramos un circuito que iría acá adentro de la caja negra. El cuadripolo en sí es un elemento que es, bueno, como bien acabamos de decir, es una cajita negra que tiene unas puertas de entrada definidas por dos conectores y una puerta de salida definidas por también dos conectores. Nosotros cuando hacemos la relación que existe entre la salida y la entrada, obtenemos, por ejemplo, la ganancia de tensión, obtenemos impedancias, obtenemos admitancias. Esto ya lo habíamos visto en alguna oportunidad, en alguna clase anterior. Entonces, por definición, ese es el concepto de cuadripolo. El análisis de una caja negra que no sabemos qué hay adentro y analizamos, medimos parámetros, magnitudes de la salida y la entrada y las relacionamos una con la otra y obtenemos lo que se denomina la famosa función de transferencia, en este caso de un circuito. Recuerden que un circuito puede ser, ahí adentro puede haber desde un amplificador, cualquier cosa, ¿sí? Un filtro. Bien. Ahora voy a pasar automáticamente al otro. ¿Sí? Entonces dice el apunte que por definición, definimos como cuadripolo una caja negra con dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Y identificamos cuatro variables, ¿sí? Que son la tensión de entrada, E sub in, la corriente de entrada, I sub in, tensión de salida, E out, corriente de salida, I out. ¿Sí? La relación de esas cuatro variables nos va a determinar distintos parámetros del cuadripolo. Esto después va a haber diapositivas que las voy a pasar rápido para que después lo leen ustedes con tranquilidad. Yo les voy a plantear los conceptos fundamentales. Bueno, hay con el mismo concepto que analizamos pasividad, ¿sí? Circuitos pasivos y circuito activo, acá pasa lo mismo, ¿sí? Puede haber cuadripolos pasivos y cuadripolos activos, dependiendo, digamos, si es pasivo, dice la energía entregada a la salida es siempre menor a la energía proporcionada a la entrada del cuadripolo. Y cuando son activos, la energía puede ser mayor a la salida que a la entrada. Acá hay que tener presente una cosa importante. Yo no sé qué hay adentro de la caja negra, por lo tanto yo no puedo hablar de pasivo o activo dependiendo, o sea, de antemano, yo no puedo decir que adentro hay, supónganse, un amplificador operacional. No sé qué hay. Lo que yo sí puedo analizar es que, la energía, relaciono la energía entregada con respecto a la energía obtenida. Si esa energía a la salida es menor, automáticamente digo que el cuadripolo es pasivo, porque estoy teniendo una pérdida de energía. Por lo tanto, todos los elementos que hay son pasivos, por lo tanto nadie me aporta energía, entonces voy a tener necesariamente menos energía a la salida que a la entrada. Ahora, si yo me encuentro con una situación en la cual la energía a la salida es mayor que la energía a la entrada, indudablemente adentro de la caja negra hay algún elemento que me está entregando energía. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ese es el concepto, digamos,
lo novedoso del estudio de los cuadripolos, que en ningún momento sé qué hay adentro de esa cajita negra. Dependiendo cómo estén armados los circuitos internos, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo puedo? Porque va a pasar lo siguiente, yo puedo armar configuraciones típicas de cuadripolos y después compararlas, cuando yo ya tenga el circuito, compararlas con el circuito. O analizar un cuadripolo en función de las configuraciones típicas. Bueno, los nombres están dados en función del dibujo, por llamarlo de alguna manera, del cuadripolo. Al cuadripolo de arriba a la izquierda lo llama L, a los dos lo llama L, como una L invertida, digamos. Este lo llama pi o triángulo, este lo llama estrella, este lo llama H, ¿sí? Y este lo llama cuadro. Bueno, es una cosa media muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, es las definiciones que le han dado para identificarlos de alguna manera. Después hay otras que son cuadripolos, cuando los cuadripolos se suelen conectar en cascada o suelen tener este tipo de configuraciones extrañas. Hace un montón de años, cuando se estudiaba los filtros, se hacía síntesis de filtros, que es un tema que en alguna oportunidad nosotros lo dimos en la materia. Se hacían síntesis de filtros pasivos, con unos métodos que se llamaban método de Foster, método de Cauer, Brune, digamos, eran nombres de síntesis de filtros, de métodos para sintetizar filtros, y se utilizaba mucho esto a partir del cuadripolo. Y se trabajaba con la celosía, la escalera, la T puenteada, etcétera, etcétera. Era un procedimiento, se lo nombro porque es interesante. Lo que sucede es que después a nosotros nos resultó un poco más interesante dedicarle más tiempo a filtros reales o aquellos filtros que nosotros podamos armar en este preciso momento. Esos filtros, por ejemplo, uno sintetizaba un filtro y eran unas bobinas de valores muy elevados, difícil de implementar, filtros con bobinas y capacitores que en definitiva después se fueron superándose con los filtros RC, con los filtros activos. Entonces, bueno, fue un tema que se decidió en algún momento dejar de lado. Y ahí se trabajaba con todo este tema. Bueno, dice, vamos a determinar los parámetros de un cuadripolo. Bueno, ahí está utilizando este cuadripolo T, en el cual define tres impedancias, Z1, Z2 y Z3. Y acá fíjense cómo trabaja con esto. Él dice, a esta impedancia, esto va a ser interesante que lo analicen después ustedes con tranquilidad. Él dice, ¿cuánto vale esta tensión en este cuadripolo que está acá? Bueno, él dice, bueno, si este circuito está abierto, si digamos, acá está abierto, ¿sí? Dice, esta tensión, a ver, atento acá por favor, a ver si me siguen. Esta tensión, si acá está abierto, esta tensión es igual a esta corriente por esta impedancia, sumado a la corriente que pasa por esta rama multiplicada por esta impedancia. Bien. Por esta rama sabemos que pasa la corriente de entrada. Es esta, la que viene por acá. Y a esta impedancia la llama Z11 porque pertenece a la malla de entrada. Entonces la llama Z11. De la misma manera a esta, como pertenece a la malla de salida, la va a llamar Z22.
Y a esta impedancia, como es una impedancia que está en el medio, digamos, pertenece tanto a la malla de entrada como a la malla de salida, la llama impedancia Z12. ¿Sí? Cuando analiza la malla de entrada, la llama Z12, y cuando la analiza la malla de salida, ¿sí? Obviamente que los parámetros van a ser otros, la llama Z21. Entonces, la tensión de entrada es la corriente I multiplicada por Z11 más la corriente que pasa por acá multiplicada por Z12. ¿Sí? Entonces, esta corriente, ¿sí? Pasa por acá. Y la tensión de salida es igual a esta tensión de salida es igual a esta corriente multiplicada por esta, más esta corriente multiplicada por esta y esta, ¿sí? Claro, ahí supone que está abierto del otro lado. Claro, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo determina los parámetros? Vamos a suponer que esto es así. Después resolvemos esto del Z11, Z12, Z21, Z22. El Z11 va a resultar de la suma de esto va a resultar así, miren. Esto sí seguro que es así. Z11 va a ser igual a Z11 más Z2. Esto sí seguro que es así. Y el Z2 va a resultar de Z2 más Z3. ¿Sí? Y Z12 es Z2 y lo mismo que Z21 es igual a Z2. Esto seguro que es así. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo hacerlo para deducirlo. Ahí está. Esto es así. Que si esto lo hacemos al revés, ahora ya me vale, como no sé quién me decía ahí. Vamos a hacerlo al revés. Dice reemplazar en la ecuación esa Claro, apliquemos ingeniería inversa. Tal cual. Z1 más Z2 más Eout multiplicado por Z2. Y acá Claro, profe. Eout es igual a Iin multiplicado por Z2 más Eout multiplicado por Z22, que era Z2 más Z3. Bueno, si yo aplico ahí distributivo arriba, Está bien, profe. ¿Está? Está la malla, las dos planteadas hacia un mismo sentido, ¿vio lo que le digo? Hacia el interior. Sí. Ahí está. Es como que la de la entrada va hacia la derecha y la de la salida va hacia la izquierda, entonces ahí se te suman las cosas. el tema está en llegar a esta deducción por el método de las mallas. Pero bueno, esto es así. Y el que me preguntó que Z1 es esto. Uy. Z1 más Z2. Ahí. Z22. O sea, es la impedancia vista desde la salida. La impedancia vista de las salidas a circuito abierto, y esta es la Z12, es la impedancia del medio, digamos, ¿sí? Pero bueno, acá Z12, Z21, está bien. Déjenme igualmente que es así, pero déjenme que para la próxima prometo hacerlo un poquito más claro, porque esto es un desastre. No es digno de un profesor. Desastre, profesor. Circuito. No diga eso, profe. Todos tenemos días buenos y malos. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo hace para calcular estos parámetros? Entonces dice, ¿cómo hago para sacar Z1?
Bueno, entonces Z11. Entonces dice, si yo hago que la corriente de salida valga 0, entonces Z11 es EIN dividido IIN, que es esto que está acá, con y out 0. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo saco Z12? Bueno, para sacar Z12 tengo que hacer esta corriente 0, entonces de ahí despejo, me queda EIN sobre IOUT. Y así saco los otros dos parámetros. Hacer IOUT 0 e IIN 0 es abrir el circuito de la entrada y abrir el circuito de la salida. Literalmente se hace así, ¿sí? Para medir, yo quiero en un circuito con una cajita negra, quiero medir cuánto vale la impedancia Z11, literalmente abro la salida y mido la tensión y la corriente en la entrada. Es así de simple, ¿sí? Pongo un voltímetro y un amperímetro en la entrada y abro la salida. Y así hago con el resto de los parámetros, ¿sí? Para medir Z22 abro la entrada y mido la tensión de salida y la corriente de salida. Y ahí obtengo los parámetros de Z22. Bueno. Bien, vamos ahora a ver, bueno, acá está, lo que les acabo de decir está acá. ¿Sí? Acá está como esto, después lo miran ustedes, lo que les acabo de decir está precisamente acá. El Z22, pongo un perímetro a la salida, mido la tensión de salida y abro la entrada. Bien, sigo. Y así va obteniendo. Y ahora lo que va a hacer en este paso es encontrar los valores en vez de impedancia, valores de admitancia. Esto es todo algebraico. Así que tienen que sentarse a trabajar algebraicamente. Esto no es complicado. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hace acá? Fíjense, acá tiene la tensión en función de las corrientes de entrada y de salida. Entonces dice, ¿qué pasa si yo quiero encontrar ahora las corrientes en función de las tensiones? Las corrientes en función de las tensiones. Bueno, opera algebraicamente, hace una reemplazo, ¿sí? Y bueno, les quedan las corrientes en función de las tensiones, ¿sí? Entonces encuentran en vez de los parámetros Z, encuentran los parámetros I, los parámetros de admitancia. Repito, esto se usa mucho después, cuando quiero hacer circuitos en cascada. Y se trabaja con... Hay un método que se llama el método de síntesis, el método de la teoría de las imágenes, que lo van a ver ahí en el programa, que trabaja con todos estos parámetros para hacer la síntesis. Bueno, la voy a pasar rapidito para que lo vean después con tranquilidad ustedes. ¿Sí? Es todo proceso algebraico. Y acá hace exactamente lo mismo. En vez de encontrar los parámetros, acá encuentra las corrientes en función de las tensiones. Y acá encuentra los parámetros de admitancia, lo que les acabo de decir. Los parámetros de admitancia. Con el mismo criterio que vimos hoy. O sea, la tensión de salida 0, la tensión de entrada 0, bla, 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 bla. Bien. Acá cómo obtenerlo en los parámetros. Y acá va obteniendo los distintos parámetros, las distintas relaciones, ¿sí? Este apunte lo paso rápido porque son todas
todas las operaciones algebraicas que no tiene sentido que las desarrollemos acá. La primera yo la voy a hacer y se las paso. Y después las otras son todas del mismo tenor. Bien. Esto es lo que yo les decía. Cuando conectan conexiones en cascada, entonces supónganse ponen un cuadripolo y otro cuadripolo en cascada, y en función de los parámetros, por ejemplo, dice la ganancia total es igual al producto de las ganancias. Hace la matriz del cuadripolo 1 y la multiplica por la matriz del cuadripolo 2. Bueno, esto es una operación matricial. A1 por A2 más B1 por C2. ¿Se acuerdan cómo se hacían productos de matrices? Álgebra. ¿Cómo se multiplicaban las matrices? ¿Sí? El elemento 1, 1, A1 por A2 más B1 por C2. ¿Sí? Y después hacía con la otra columna. A1 por B2, operación matricial. B1 por D2. Acá está mal. Acá es D2. Y después vamos con la otra columna, con la otra fila. C1 por A2 más D1 por C2. Ahí está. Y ahora hace la otra columna. C1 por B2, D1 por D2. Acá recuerden que es D2.